noches, nuestro proyecto de inteligencia de negocios con la temática de educación. Pues trabajaremos con el dataset de Open University Learning Analytics Dataset o ULAD. Este dataset es un conjunto de datos públicos liberados por Open University del Reino Unido. Tiene información de 22 presentaciones de 7 módulos dictados entre 2013 y 2014, con más de 32.000 estudiantes, 10.6 millones de registros de interacción con el entorno virtual o BLT. Contexto de nuestro trabajo es que pues en la Open University ofrecen unos cursos a distancia con un entorno virtual de aprendizaje o BLE debido a la tasa histórica de deserción en la educación online. La dirección académica y el bienestar estudiantil requiere un sistema de inteligencia de negocios que consolide los datos demográficos a los estudiantes, sus calificaciones y su nivel de interacción con la plataforma virtual. El objetivo es identificar de manera temprana a los estudiantes en riesgo de reprobar de la materia, optimizar el diseño de los cursos y medir el impacto del uso del aula virtual en el rendimiento académico real. Otras preguntas tenemos sobre nuestro cliente, vendría a ser la dirección académica. Planteó 4 preguntas concretas que este dashboard debe responder. Como primera pregunta tenemos en el ámbito de la rendición académico, el cual pregunta que cuál es el promedio de calificación en las evaluaciones según el tipo de examen y cómo varía ese rendimiento en los diferentes módulos y semestres. En la pregunta número 2, que es la interacción virtual, en el cual si existe una relación directa entre volumen de clics acumulados de un estudiante en el entorno virtual y su resultado final, es decir, si aprueba, reprueba, se retira o alcanza distinción. Como tercera pregunta, el análisis demográfico y social, que consiste en cómo se distribuye la tasa de deserción y de aprobación según el nivel educativo del estudiante, su región geográfica y su rango de edad. Otra pregunta tenemos que es sobre la gestión de entregas, que es nuestro KPI principal, sobre qué porcentaje de estudiantes entrega sus evaluaciones de manera tardía y cómo afecta esa impuntualidad a la meta institucional de mantener una calificación promedio superior a 75 puntos. Diseñamos un modelo dimensional en esquema estrella. En el nivel conceptual, identificamos 5 dimensiones que giran alrededor de un hecho central de desempeño académico. La dimensión estudiante, la dimensión curso, la dimensión evaluación, la dimensión de entorno virtual y la dimensión de tiempo. En este nivel solo identificamos las entidades sin atributos. En el nivel lógico, los atributos y los tipos de datos de cada una, tal como la definimos en SAS. La dimensión de un estudiante incluye el ID Students como clave natural, género, región y nivel educativo, alcanzando como texto indicador socioeconómico, rango de edad, la condición de discapacidad y la fecha de registro. En la dimensión InCourse incluye código de módulo, código de presentación como claves naturales compuestas y la duración de la presentación del módulo. La dimensión de Assistant incluye el ID de evaluación como clave natural, tipo de evaluación como texto, fecha límite de entrega y la ponderación. En la dimensión DIN, que es el entorno virtual, incluye el ID Site o ID de sitio como clave natural, Activity Type, que quiere decir tipo de actividad del entorno virtual, Week From y Week To, es decir, semana de inicio y fin de semana que este recurso estuvo disponible. La dimensión tiempo incluye atributos como trimestre, mes, nombre del mes, día, día de semana, nombre de la semana y un indicador de que si es fin de semana, esta es la única dimensión donde definimos una jerarquía formal de navegación, lo que nos permite analizar tendencias a distintos niveles de detalle a lo largo del curso. Les muestro el diagrama físico, consiste en el eje central, que es la tabla FAC, y su esquema físico en SAS, el cual incluye con sus dimensiones de cada tabla. En el grano que definimos para nuestro hecho es un registro por cada evaluación entregada por un estudiante. Enlazado también al curso, la fecha y el sitio del entorno virtual relacionado. La tabla de hecho se llama FAQ
performance y contiene las claves foráneas hacia las 5 dimensiones. Students, SK ID Curve, SK ID Assignment, SK ID FBL y SK Tiempo, que más las métricas que son score y la calificación obtenida y dice delay, que son los días de retraso en la entrega respecto a la fecha límite. Fact Performance al centro, conectada por clave subrogada adding students, adding curve, adding assignment, adding EBLE, adding tiempo. Mostraré cómo se manejó todo el respecto del ETLS, del ETL, SYS, de los flujos para la transferencia de datos, las conversiones de datos, la creación de columnas y la transferencia de los registros de la OTPL a la Data Warehouse. Se comienza simplemente con una tarea de flujo. Para esta de aquí, que sería la dimensión de assessment o evaluaciones del origen, se hace el llamado a las IDs, a las entidades que queremos tener. Aquí agregamos una columna derivada para reemplazar los nulos, fechas, así que las fechas que no están registradas, que tienen un null, pues se cambiarán por 0. De datos, esta conversión de datos simplemente es para convertir el tipo en un varchar, pues el destino, que ya vendría siendo la dimensión de evaluación o assessment, asignaciones, pues la hecha correctamente por el mapeo del mismo Visual Studio. Mostrarle la existencia, aquí mostraré los datos que fueron pasados. Como puede ver, los que fueron nulos se aplicaron a 0, se volvieron 0. Por ejemplo, déjame ver si este que es de la fila 6, esta fila 6, que viene siendo este, aquí está un nulo, acá está un nulo, estos de aquí ya se volvieron pues ceros, se registran como ceros, los 3 nulo y el nulo. Otra transformación, como ejemplo, podríamos tomar tabla de hechos, el origen OLDB, SQL que ocupamos para hacer todo el llamado a las entidades que vamos a ocupar, conversiones de las entidades y los alias que le pusimos, columna derivada, para que, importante aclarar que la conversión de aquí, esta columna de aquí, que es la fecha real, se creó con el fin de hacer la transformación de las fechas registradas en la OTPL, ya que más de seguridad, para que no mostrar la fecha de registros y no comprometer los mismos registros de los estudiantes o la universidad misma. Lo que se hacía era guardar las fechas desde el momento en que se empezaron las clases. El número era negativo en el que se registró el estudiante antes de que empezara las clases, y si el número es positivo, ya en el que el estudiante había entrado después de iniciar las clases. Lo que hace es convertir, hace cuento de esas fechas y lo cambia al formato normal, que es el date, ya con las fechas de 2013 y el día. Son los lookups o búsquedas que hacen las comparaciones con las entidades registradas, respectiva inserción de la respectiva asignación de las columnas. Para finalizar, hacer lo mismo con todas las demás y se depuran en la de destino. Ya tendríamos todo lo que viene siendo la warehouse. Para mostrarles los datos, pues hacemos una consulta de dimensión para los datos guardados aquí. Que dato la transferencia completamente, y para mostrar los que se hicieron nulos, aquí está data límite, aquí están, ya fueron transformados, que serían estos. Ver que los nulos se convirtieron en ceros. Para la creación del cubo, lo que hicimos fue hacer la debida conexión con el cubo, crear la jerarquía, la creación de las debidas medidas, que sería el promedio del total de clics, el conteo de los clics en total de todos los estudiantes y las interacciones de la BLE, el promedio de score, que siendo el puntaje promedio entre todos los estudiantes, el promedio de dice delay es el promedio total de los días de retraso estudiantes que tienen en presentar un deber. Como puede ver, es negativo, ya que este de aquí funciona igual que el de las fechas, el anterior mencionado. Ver la medida, muestra 16.65, que viene siendo 16, los estudiantes tenían un promedio de entrega 16 días antes del cumplimiento de la fecha límite de presentación,
Y la última métrica pues sería nomás un conteo de la cantidad de los estudiantes registrados en los cursos. Una vez tenido las medidas, procedería con la implementación del cubo, procesamiento del mismo, se le daría a procesar a todo, y una vez ya procesado y si no dio error, lo tendríamos acá. Ahora pasamos a los dashboards en Power BI, en el cual vamos a responder la primera pregunta, que es sobre el rendimiento académico. La primera pregunta que nos planteó la dirección académica fue: ¿cuál es el promedio de calificación según el tipo de examen y cómo varía entre módulos y semestres? Para responderla, construimos una matriz que cruza el código con el tipo de evaluación, que es SMA, que son evaluaciones calificadas automáticamente por computadora; TMA, evaluaciones calificadas por un tutor; exam es el examen final del módulo; y la matriz muestra el promedio score de cada combinación. Aquí vemos que el módulo de triple tiene un promedio más bajo de exam con 63.47, mientras que en SMA su promedio sube a 71.51. Esto nos dice que los estudiantes de este módulo rinden mejor las evaluaciones continuas en el examen final. En general, el promedio total es de 75.80, con exam siendo el tipo de evaluación más bajo en promedio con 65.57, lo que indica que los exámenes representan el mayor reto para los estudiantes. Además, con los segmentadores de año, trimestre y el código de módulo, la dirección puede filtrar este análisis por periodo específico, y arriba tenemos la tarjeta de cantidad de estudiantes, que nos da el total de muestras analizadas, que son 27.099 estudiantes. Con esta información, la gerencia académica puede enfocar mejor sus tutorías hacia los tipos de evaluación donde el rendimiento es más bajo. La segunda planteada fue si existe alguna relación entre el volumen de los clics acumulados de un estudiante en el entorno virtual y su resultado final. Para responder a esta pregunta, cruzamos las medidas de total de clics y promedio de dispersión, donde cada punto representa a un estudiante interactuar con la página virtual, y pues lo que hace es mostrar la tendencia más clara de este estudiante, siento que a mayor cantidad de clics, pues las calificaciones suben notoriamente. Analizar la respectiva deserción estudiantil de forma visual y accionable. Medimos lo que es la disección, identificamos a los estudiantes que registran una fecha de retiro en el campo Date Registration. Distribuimos a los estudiantes por región, rango de edad, el nivel educativo. Por ejemplo, vemos que en la región el grupo de 0 a 35 años con nivel A concentra la mayor cantidad de estudiantes. Con los filtros de año, trimestre y el respectivo módulo, podemos comparar estos patrones en el tiempo y detectar qué cohortes son más vulnerables. Analizamos lo que es el impacto de la impuntualidad en el rendimiento académico. Cruzamos la cantidad de los estudiantes según sus días de retraso con el promedio de calificación que obtienen. Las barras celestes muestran que la mayoría de los estudiantes entregan sus actividades muy cerca de la fecha establecida, con muy poco retraso. Llevar la línea de promedio del score, vemos algo importante, pues mientras el retraso se mantiene bajo, el rendimiento es un poco más alto y totalmente estable. En el proyecto se buscó reducir la deserción estudiantil en la Open University mediante un sistema de buses intelligent que analiza datos demográficos, académicos y de interacción virtual. Hasta ahora desarrollamos los dos dashboards clave, el cual el primero mostró que los estudiantes de 0 a 35 años con nivel educativo intermedio son el grupo con mayor riesgo de deserción, y en el segundo pues confirma que la puntualidad de las entregas impactan directamente el rendimiento. Mientras se entrega a tiempo, el score se mantiene por encima de los 80 puntos, pero con retrasos cae por debajo de la meta institucional, que fue de 75. Y bueno, el siguiente paso fue completar el sistema con los dos dashboards y más.
lo que fue el rendimiento por tipo de evaluación e interacción en el aula virtual frente al resultado final. Pues con esto la institución tendrá una visión totalmente completa para tomar las respectivas decisiones basadas en datos y actuar a tiempo. Muchísimas gracias.